Gloria a Dios. Sí, Señor. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis hermanos, amigos. Iglesia del Señor, allí la Iglesia del Aire. Muy buenas noches. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que el Señor esté guardando, que el Señor esté allí fortaleciendo día tras día nuestras vidas, que el Señor esté prosperando, que su mano esté sobre sus vidas, de cada uno de ustedes, de mis amigos, de mis hermanos, de la iglesia, de mis hermanos de la iglesia, y de cada uno aquel que esté en el río de Dios. Así que vamos a dar inicio a un nuevo mensaje, un nuevo podemos llamar un sermón, prédica, podemos decir una reflexión, pero damos inicio, gloria a Dios, para que cada uno día tras día nos podamos fortalecer en el camino del Señor. Si bien en la vida siempre tenemos luchas, pruebas, dificultades, tropiezos, tenemos cuántas cosas que podemos decir que es lo que está pasando, que nos pasa día tras día. La batalla es diaria, la batalla es continua, la batalla es continuamente, gloria a Dios. Así que el Señor nos ayude, gloria a Dios, a poder llevar esa batalla, gloria a Dios. Así el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque a veces las grandes luchas, las grandes batallas las libramos contra nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y si le decía eso porque sabía que tenía que pelear contra él mismo, contra su propio yo, contra su propia opinión, contra su propia... A veces cuántas cosas tenemos en nuestra vida que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos solo somos los que permitimos hundirnos a nuestra vida. A veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los demonios, pero a veces no nos examinamos y realmente decimos que nosotros somos mismos los mismos que a veces nos destruimos. Yo en mi caso el Jorge, a veces todos los días tengo que matar al viejo Jorge, todos los días tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, todos los días tengo que orar, todos los días tengo que batallar con el viejo Jorge, ¿me entienden? Entonces, así yo creo que lo tenemos que hacer día tras día, batallar. Y se levanta a veces, se levanta el viejo Jorge, se levanta el viejo hombre, amén, se levanta continuamente, se levanta en nuestras vidas. No se crea que es fácil, hay que batallar, gloria a Dios. La Biblia es un manual de enseñanza, gloria a Dios, para que seamos libres, para que podamos vivir en libertad y para que podamos tener paz por sobre todas las cosas. El Señor le dijo, así en el libro, creo que San Juan decía, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Me entiende? Entonces, si Dios nos da una paz en nuestras vidas, gloria a Dios, tenemos que entender que esa paz tiene que ser duradera, tiene que ser una paz donde sobrepasa todo entendimiento. A veces, hace mucho tiempo me acuerdo que habían partido unos seres queridos, me acuerdo, y me preguntaban, o nos preguntaban por qué a nosotros nos costaba llorar o nos costaba... porque había paz en nuestro corazón. Sabíamos que ministros, gloria a Dios, muchas veces han partido con las cosas del Señor, y creemos que muchas veces tenemos la certeza, gloria a Dios, de que parten con el Señor. Entonces hay paz en nuestra vida, hay paz en nuestro corazón, porque sabemos qué es lo que dice la fe. La fe es la certeza, gloria a Dios, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros, al tener, gloria a Dios, esa paz, tenemos una certeza y una convicción en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestro caminar. Tenemos esa certeza y esa convicción. Entonces, cuando usted tiene paz en su vida, en su corazón,
Entonces, cada vez que se levante una tormenta, usted va a estar, gloria a Dios, así, esperando la respuesta de Dios, esperando que Dios le dé la salida a esa tormenta, ¿me entiende? Entonces, cuando usted tiene paz, Dios le va a dar la salida. Juntamente con la prueba viene la salida, dice la palabra. ¿Me entendés? Juntamente con la lucha viene la salida. Juntamente con la tentación, dice, viene la salida también, ¿entiende? Entonces, siempre Dios nos da la salida por medio de su palabra. Gloria a Dios. Y eso tenemos que entender, amados, amigos, que Dios siempre nos da la salida. Tenemos ejemplos, gloria a Dios, de que muchos profetas, muchos apóstoles, muchos hermanos, gloria a Dios, en la Biblia han pasado también por tormentas, han pasado por luchas, por pruebas, por dificultades, han sido zarandeados, gloria a Dios. Y por causa de ser zarandeados, gloria a Dios, muchos han sido, ha sido blasfemado, vituperado, han sido golpeados, han sido empalados, han sido... ¿Cuántas cosas han pasado muchas veces ministros y profetas de Dios? ¿Me entiende? Siempre me viene a la mente, gloria a Dios, así el apóstol Pablo también. Me acuerdo que él había pasado también por una tormenta muy grande, gloria a Dios. Y no solamente tormenta, cárceles, gloria a Dios. A veces pasamos por cárceles y gloria a Dios, y a veces no encontramos la salida, ¿me entiende? No encontramos la salida porque nos enfocamos en la tormenta, nos enfocamos en el problema y nos cuesta, gloria a Dios, nos cuesta salir de esa situación. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra propia humanidad, gloria a Dios. Hoy mientras oraba esta mañana, gloria a Dios, y oraba y estuve haciendo una oración, una sierva, y le decía, Dios me decía que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Me entiende? Allí en Colosenses, creo que capítulo 2 y el versículo 3 o 4 por ahí, dice que poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque la tierra, dice, es terrenal. ¿Me entiende? Entonces nosotros muchas veces, los que estamos en las cosas de Dios, nos enfocamos en las cosas de la tierra. Si bien vivimos aquí en la tierra, pasamos por situaciones difíciles, gloria a Dios, pero quiero decirle que nosotros tenemos que poner la mirada hacia arriba. Nos cuesta muchísimo poner la mirada en las cosas de arriba, nos cuesta muchísimo enfocarnos en las cosas de Dios, nos cuesta muchísimo entender que todo es espiritual. A veces lo vivimos en carne propia, es muy difícil a veces aumentar nuestra fe, aumentar nuestra fortaleza, sobre todo en nuestras vidas. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude, amado, gloria a Dios, a fortalecernos. Así el apóstol Pablo dice que él pasó por una tempestad muy grande. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, gloria a Dios, santo es tu nombre. En Hechos capítulo 27 y el versículo 13, gloria a Dios, santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Bendito eres, Padre Santo. En Hechos 27 dice, la tempestad en el mar. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, para que entendamos, gloria a Dios, para que comprendamos. Dice, y soplando una brisa, dice así, Hechos 27, capítulo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, se elevaron anclas e iban costeando Creta. Lo que me llama la atención, gloria a Dios, de este versículo, gloria a Dios, dice, y soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. O sea, el cristiano, amado, el que está en la lucha, el que está en la guerra, a veces creemos que cuando hay una bonanza sobre nuestras vidas, creemos que ya está todo solucionado, amigos, amados, ¿me entiendes? Cuando hay una bonanza, cuando hay una brisa suave en nuestras vidas, creemos que ya está todo solucionado. Y no nos preparamos o aflojamos muchas veces, a veces las armas, nos despojamos de las armas y resulta que tenemos que estar preparados continuo. ¿Me entiende? Dice así en el libro de Nehemías,
que cuando ellos se habían propuesto construir los muros, dice que con una mano tenían la espada, pero con la otra dice que construían los muros. Mire usted qué interesante que es esto. Con una mano tenían la espada y con la otra construían los muros. No es que con las dos manos estaban construyendo los muros y la espada la dejaban a un costado. Y lo que pasa muchas veces, amados, amigos, hoy en día, cristianos, gloria a Dios, que entran en una lucha, en una guerra espiritual, en una batalla, aprendiendo, ¿no? Yo le he dicho que hace poco estamos metiéndonos en lo que es guerra espiritual y entendemos que se va a levantar. Por eso la profeta Dina Santamaría nos ha enseñado, gloria a Dios, a atarle la venganza, a atar la retaliación. La retaliación quiere decir que cuando usted comete algún error, dice que viene el enemigo y lo tiene para acusarlo, o sea, lo tiene para darle, como quien dice. Por eso dice, atamos las venganzas, atamos la retaliación, ¿me entiende? O sea, porque estamos en guerra espiritual, amigo. ¿Usted cree que el enemigo va a quedar tranquilo cuando usted está acá, dice la palabra del Señor, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban? Una brisa suave. Parecía que ya tenían lo que deseaban. A veces parece que nosotros, gloria a Dios, porque hemos aprendido cosas en nuestras vidas, se lo dice un hombre que ha tenido experiencias en batallas, en guerras, en luchas, y las sigo teniendo de continuo, ¿me entiende? A veces creemos que ya está todo solucionado. No, amados, no, amados. Hay que seguir peleando, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando, hay que seguir guerreando. Y pareciéndole, dice, gloria a Dios, una brisa, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Me entiende? Yo hace poco, gloria a Dios, comenté acá con mi familia, gloria a Dios, después estamos en un grupo de intercesión los días jueves, me toca a mí, 1 hora orando por el espíritu de Farmaqueia, porque justamente el día jueves es donde esa potestad, donde se manifiesta. Entonces cada día tiene una oración por cada día, ¿me entiende? Entonces cada grupo tiene una oración. Bien, orando, guerreando, batallando, gloria a Dios. Y el otro día, amados amigos, por eso le digo que cuando nos preparamos para la batalla tenemos que ponernos verdaderamente la armadura, ¿me entiende? Al otro día, en mi trabajo, gloria a Dios, yo manejo colectivo en mi trabajo, casi colisiono contra otro colectivo. Yo le puedo asegurar que me pasó por adelante en rojo, cruzó en rojo y no lo vi. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Usted cree que no se levanta? Pero gracias a Dios que los ángeles estaban así, cubriendo, guardando, y no me tocó nada, no hizo nada, no pasó nada. Pero sí me pasó por enfrente de así. Sentí la brisa esa, ¿me entiende? Sentí que algo pasaba. Me lo podía haber chocado de frente, podía haber hecho un desastre. Aún a una velocidad suave. Pero quiero decirle que tenemos que aprender, gloria a Dios, que cuando viene una brisa en nuestra vida, cuando viene una bonanza, no es porque no tenemos que bajar los brazos. Así, gloria a Dios, en Nehemías siempre decía, cuando decían que sus soldados tenían con una mano la espada y con la otra construían. Y así tenemos que estar continuamente, las 24 horas, gloria a Dios. Con una mano tenemos la espada y con la otra seguimos construyendo, seguimos ordenando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, ¿me entiende? Pero la espada siempre tiene que estar en la mano, siempre tiene que estar en la mano, ¿me? Que la espada, que es la palabra de Dios, ¿me entiende? Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, allí en el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Después de la brisa, después de la bonanza, después de lo que ellos decían, gloria a Dios, que les parecía que ya tenían lo que deseaban, vino un viento, vino una tempestad llamado Eurociclón. Y dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Viene una tormenta, amados, en nuestras vidas. Y cuando no tenemos las armas, no tenemos las herramientas, o no nos dejamos que
que la tormenta nos lleve de un lado para otro. No hay paz en nuestro corazón, entonces no podemos discernir lo que está sucediendo. Y por causa de no discernir eso, viene el viento y nos lleva de un lado para otro. Viene la tormenta, viene el eurociclón sobre nuestras vidas. Y nos estamos viendo, nos lleva de un lado para otro. Pero no, gloria a Dios. Y sigue diciendo, y estaba la nave y no pudimos al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Estos nombres de gente que navega, el esquife, deriva, el esquife, deriva, el sirte, todos nombres de navegantes. ¿Qué quiero decirle con esto, amado? Gloria a Dios. Y habiendo corrido a sotavento a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Me entiende? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. A veces, amado, amigo, hermano, a veces quedamos a la deriva, gloria a Dios, después de una tormenta. ¿Sabe por qué quedamos a la deriva? Porque nos preguntamos, pero Señor, yo estoy haciendo las cosas bien, yo me levanto, oro, ayuno, gloria a Dios. Hago las cosas que vos me pedís, ¿me entiendes? Sin embargo, dice que, gloria a Dios, que se dejaron a la deriva, se dejaron llevar a la deriva. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para cortar la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Pero usted sabe que tenía una salida el apóstol Pablo. Dios había hablado su vida por medio de un ángel. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Se da cuenta? Dios tuvo que intervenir en el asunto, tuvo que intervenir en el problema, tuvo que intervenir en la nave, tuvo que intervenir en la situación, gloria a Dios, para que la nave no se hunda, para que no haya pérdidas, para que no haya muerte, para que no haya todos los que estaban ahí arriba de la nave se tengan que hundir, tengan que morirse, gloria a Dios, por medio de una tormenta. Siempre Dios manda a su ángel para intervenir sobre cada uno de nosotros, amados amigos. Así en el libro de San Mateo, gloria a Dios, en el libro de San Mateo capítulo 14 y el versículo 22, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando del mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, dijeron, voces de miedo. Siempre el Señor, amados amigos, siempre el Señor se aparece cuando hay una tormenta que muchas veces nos quiere hundir, muchas veces quiere romper la nave, muchas veces quiere
destrozar todo, así como Pablo, como un neurociclón, ¿me entiende? Pero siempre Dios está allí poniendo su mano, gloria a Dios. ¿Sabe qué, amado? Dice en San Marcos capítulo 4:35, dice: aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y iglesia, amado, amigo, para que usted entienda, cuando nos proponemos pasar para el otro lado, cuando nos proponemos, gloria a Dios, guerrear, cuando nos proponemos hacer guerra, cuando nos proponemos estar alineados con las cosas del Señor, el mismo Señor te dice, pasemos al otro lado, pasemos a un nuevo nivel, pasemos a una nueva etapa, gloria a Dios. Dice, y despidiendo a la multitud, tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Escuche que es importante esto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba la barca. Muchas veces la barca representa nuestra vida, amado, amigo. Y a veces viene tanta tempestad, tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades que nos anegamos. Y a veces de tanto querer anegarnos nos hundimos. Gloria a Dios. Así como lo leí en el versículo anterior, donde cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y Pedro, gloria a Dios, le dijo, Señor, ven. Y Pedro, cuando empezó a caminar, su fe tambaleó. Y por causa de tambalearse, gloria a Dios, empezó a hundir. Y el Señor le dijo, Señor, me estoy ahogando, le dijo Pedro. Amén. Entonces el Señor extiende su mano y lo levanta nuevamente y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces nosotros cuando hay una tormenta, cuando hay una dificultad y tenemos que aplicar la fe, gloria a Dios, y dudamos a veces, dudamos del poder de Dios, dudamos de que Dios va a obrar en nuestra vida, dudamos de que Dios nos va a sacar de esa situación, dudamos de que Dios nos va a sacar de ese problema, de esa tormenta, de esa tempestad, gloria a Dios. Si Dios mismo te manda y te dice, pasemos para el otro lado, y nosotros cuando viene el problema ese para pasar, ¿o usted cree que es fácil pasar para el otro lado? No, amado, hay que pagar un precio para pasar al otro lado, hay que pagar un precio para que usted quiera subir de nivel, para hacer lo que quiera hacer. Si usted quiere pasar del otro lado, pero tiene que pasar por la tempestad primeramente, no es fácil, gloria a Dios, no es fácil. Sigue diciendo, y despidiendo a la multitud tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿Por qué había con él otras barcas? Porque hay otras barcas y otras personas. ¿Cuánta gente está mirando que usted caiga, amado amigo, para que le digan que, pero escúchame, ¿viste? No te salvó el que te dijo que pasemos para el otro lado. Porque están viendo el testimonio suyo, a ver qué es lo que va a hacer. Las otras barcas están viendo usted que está haciendo la líder, que está pasando para el otro lado. A ver si usted da un buen testimonio, a ver si usted está en paz con su corazón, a ver si usted está alineada con las cosas de Dios, ¿me entiende? Entonces, juntamente otras barcas estaban atrás de la primera, para ver qué testimonio está dando. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía, que ya estaba perdiendo todo, ya perdió todo lo que había, gloria a Dios, lo que había recogido, gloria a Dios. En tan poco tiempo ya se estaba hundiendo, se estaba tirando todo por la borda. Y él estaba en la proa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. La tormenta se va a calmar, amados amigos, la tormenta se va a enmudecer, la tormenta se va a parar. Cuando usted se para y lo despierta al Señor y dice, Señor, me estoy hundiendo, Señor, me estoy anegando, Señor, estoy teniendo este problema, Señor, estoy teniendo esta dificultad, Señor, estoy teniendo esta lucha. Gloria a Dios. Entonces se levanta Cristo y le dice a la tormenta, dice, enmudece, calla. Mire qué tremendo. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le preguntaban los discípulos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Gloria a Dios. En Pablo, cuando vimos ahí en capítulo 27, después, gloria a Dios, después, escuche que esto es importante, amados amigos. Hechos 27. En Hechos 27:13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando a Creta. No había pasado la tormenta. No habían pasado la tormenta ahí. Soplaba una brisa del sur. ¿Me entiende? Y acá, gloria a Dios, después de haber pasado la tormenta, se hizo bonanza. Es al revés de lo que nosotros creemos que sucede, ¿me entiende? Se hizo bonanza después de haber pasado la tormenta, después que Jesús se levantó y reprendió al viento. Y dice la palabra, dice, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le dijo Jesús. Pero es lógico que le preguntaba al Señor así, ¿cómo no tenéis fe? Están con Dios, han visto las maravillas que hacía Jesús. Habían visto los prodigios, las señales, gloria a Dios. Y se levantó una tormenta, gloria a Dios. Señor, estamos por morir, Señor, mira, estamos perdiendo todo, nos estamos negando. Entonces Jesús mismo le dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está la fe que tanto hablan, de lo que tanto están diciendo? ¿Dónde está la fe? Porque vuelvo a repetir, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo no tenéis fe? Como diciendo, por Dios, basta de tanta incredulidad, decía el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Decía. Sigue diciendo, dice, entonces temieron en gran manera, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedece? Quedaron sorprendidos, porque Dios había parado el viento, Dios había parado la tempestad, Dios había parado el problema, ese problema de su vida, ese problema que se levanta de continuo, Dios tuvo que intervenir en el asunto, ¿me entiendes? Y a veces nosotros, gloria a Dios, queremos nosotros, hay un versículo en la Biblia que no recuerdo dónde en este momento, en el Antiguo Testamento, habla de poner carne por nuestro brazo. ¿Sabe lo que quiere decir poner carne por nuestro brazo? Es hacerlo todo a nuestra humanidad, a nuestra manera, y no a la manera de Dios, ¿me entiende? O sea, hacerlo a la manera carnal y no a la manera de Dios. Entonces, cuando lo hacemos a nuestra manera, claro que vamos a tener tormentas, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a estar continuamente siempre con esas luchas, hasta que lo dejemos que Dios lo haga a su manera. ¿Me entiende? Dios trata muchas veces, gloria a Dios, con nuestras vidas. Allí en gloria a Dios, en el libro de San Lucas, a ver si lo vamos a encontrar, capítulo 22 y el versículo 31, gloria a Dios, dice la palabra del Señor así. Le dijo también el Señor, Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ser zarandeados, amado, amigo. Vamos a ser probados. No es todo color de rosa el Evangelio. Tenemos que ser probados. El guerrero tiene que ser probado. El guerrero tiene que ser zarandeado. El guerrero en las batallas va a ser herido. El guerrero en la batalla va a ser cortado, va a ser lastimado. Pero es necesario para que sea un guerrero, gloria a Dios, como los valientes de David. Los valientes de David dicen que eran tremendos guerreros de Dios. Todo eso que menospreciaban porque cada uno tenía un porqué. Bueno, dicen que con ese formó su ejército nuevamente David, con los valientes de David. Y no dejaban que nada ni nadie los amedrente. ¿Me entienden? Amados amigos, el mensaje de esta noche es: ¿en qué tempestad estás? Esa es la palabra. ¿En qué tempestad estás? Lo primero que hacemos cuando se viene una tormenta en nuestra vida, queremos tirar todo por la borda. Lo primero que hacemos. Y no esperamos los tiempos de Dios.
O por ahí queremos que Dios obre en nuestra vida y nos olvidamos que Dios tiene su tiempo. ¿En qué tempestad estás? Pero Dios te dice esta noche, ten ánimo. Ten ánimo, le dijo el Señor a sus discípulos. Tened ánimo, le decía. Sigue diciendo, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Vamos a leer un versículo acá, ya para finalizar. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gloria a Dios. El Salmo 56, el versículo 1 dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día temo. Yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Ten misericordia de mí, Señor. Amados amigos, la palabra de esta noche es: ¿en qué tormenta estamos pasando? A veces hay tormentas que duran toda una vida. Hay tormentas que las puede pasar al otro lado, como dijo el Señor Jesús, pasemos al otro lado. Muchos se quedan ahí, gloria a Dios, en el medio de la tormenta siempre. El pueblo de Israel, gloria a Dios, podía haber cruzado el desierto en 7 días y tomar la tierra prometida. Pero por causa de su obstinación y por causa de su terquedad, gloria a Dios, dice que estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Por causa de ser duros de cerviz, por causa de no entender y comprender lo que Dios quería hacer en su vida. 40 años estuvieron dando vuelta. Aún así Dios en el desierto, en esos 40 años, siempre Dios los proveyó, siempre Dios les dio así el sustento, gloria a Dios. El pan nuestro de cada día le daba la cobertura, el fuego de día, de noche por el frío, la nube de noche por la nube de día por el calor y el fuego de noche para cubrirlo. Le proveía alimento, proveía el pan diario de todos los días. ¿Entiende? Proveía codornices, proveía agua de la roca, siempre los proveyó, aún estando en el desierto, pero murieron en el desierto. Entonces, amados amigos, la pregunta de esta noche es: ¿te quieres quedar allí en el medio de la tormenta o quieres salir? De ti depende, de vos depende, de vos depende. Por causa muchas veces de ser obstinados, por causa de ser duros, nos quedamos así toda una vida, ahí peleando con la tormenta, peleando allí, levando anclas, peleando levantando el esquife, levantando todo, sacando todo lo que pesa sobre la barca, pero seguimos en la tormenta. Y Dios no quiere que estés en la tormenta todos los días, ni todo el día, ni de acá toda una vida, sino que quiere que pases al otro lado. Jesús le dijo: pasemos al otro lado, le dijo. Y no solamente iba en una barca, sino que otras barcas iban atrás mirando, gloria a Dios, mirando esa primera. Si esto es así, si usted es una líder, si usted es un líder, usted es una barca de ejemplo. Todas las demás barcas están viendo hasta dónde va a seguir, qué es lo que va a hacer, si se va a hundir, si va a dejar que la tormenta, gloria a Dios, la hunda, si va a dejar que la tormenta rompa la barca, porque así, gloria a Dios, a Pablo la tormenta dice que rompió la barca. Si bien la barca fue rota, gloria a Dios, se volvió a reconstruir nuevamente o se hicieron otra nueva. Pero ¿sabe qué? Quedaron todos con vida, porque estaban obedeciendo la palabra del Señor. Como dijo Pablo, un ángel se le había aparecido. Entonces, amados amigos, no
permitas que la tormenta destruya tu barca. No permitas que la tormenta destruya tu vida. No permitas que la tormenta destruya tu ministerio. No permitas que la tormenta, gloria a Dios, te estanque. No permitas que la tormenta, gloria a Dios, deje que sigas avanzando. ¿Me entiendes? Porque de seguro quiero decirle que el enemigo no quiere que avance. Entonces no permita. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y cuando se levantó la tormenta le dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe?, le dijo. Dios nos mandó a echar fuera demonios, dice. Y vinieron unos discípulos y dijeron, Señor, fuimos en tu nombre a echar y no salieron. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y no hablaba de los demonios, hablaba del género de los discípulos, el género de la incredulidad. Una de las cosas más grandes que está sucediendo hoy en día en el pueblo del Señor, en el pueblo cristiano, es la incredulidad. Se ha perdido, gloria a Dios, se ha perdido el diseño original, gloria a Dios, de la iglesia, donde los enfermos caminaban, eran sanados, donde los que estaban endemoniados eran libres. Se ha perdido todo ese diseño. Amado amigo, en esta noche quiero decirte, Dios quiere usar tu vida, pero tienes que pasar al otro lado. Dios quiere usar tu vida, gloria a Dios, ¿para qué? Para que puedas pasar esta tormenta. Sí, estamos en la tormenta, obvia, gloria a Dios, pero use estrategias, busque estrategias, ¿me entiende? Nosotros, dice su palabra, tenemos que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, ¿me entiende? Entonces busque estrategia, tiene que saber, gloria a Dios. Pablo, para poder salir con vida de la tormenta, tuvo que buscar estrategias, tuvo que despojarse de cosas de la barca, gloria a Dios, porque si no encallaban, si no esto, por eso estaban a la deriva, pero con un propósito iban a la deriva, no iba a la deriva porque quería, sino porque tenía que haber estrategias, ¿para qué? Para que puedan salvarse todo lo que estaban en la barca, ¿me entiende? Pero si usted deja, gloria a Dios, y deja, bueno, ya vino la tormenta y nos está llevando de un lado para otro. Pablo le dijo al centurión, al que estaba a cargo de la barca, dijo, no es a la manera de que tuya. Si querés hacerlo a tu manera, te voy a asegurar que no van a vivir ninguno, le dijo. Así le dijo Pablo al centurión. Y el centurión obedeció la voz de Pablo porque sabía que venía de parte de Dios. ¿Me entienden? Entonces, amados amigos, no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Quiero decirte que estás pasando por una lucha, estás pasando por una tormenta, para pasar al otro lado, gloria a Dios. Pero empieza a buscar estrategias para pasar al otro lado. Así que, amados amigos, no me voy a extender más. ¿En qué parte de la tormenta estás? Porque a veces nos enfocamos tanto en la tormenta que nos olvidamos que no tenemos al Creador de los cielos y la tierra en nuestra barca. Gloria a Dios. Porque todavía los discípulos dice que se le arrimaron y le dijeron, Señor, ¿no tienes miedo que perezcamos?, le dijo. Pero ¿cómo? Quiere decir que Jesús estaba arriba de esa barca. Jesús estaba en su vida, estaba en mi vida, gloria a Dios. Y vino la tormenta y nos olvidamos que Jesús está en nuestra vida. Porque dice que la palabra, dice que los mismos discípulos fueron a despertarlo al Señor, le dijeron, Señor, ¿no estás viendo que estamos en un problema, en una tormenta, en una situación? Gloria a Dios. Fueron a despertarlo, aún sabiendo que Jesús estaba en esa barca, estaban en su vida. ¿Me entiende? Y si Jesús está en su vida, ¿para qué lo despierta si sabe que está en su vida? Entonces usted tiene la autoridad, tiene el poder para parar las tormentas. Usted es el encargado de parar y de frenar las tormentas. Se tuvo que despertar Jesús y le decir, ¿dónde está vuestra fe?, le dijo Jesús a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Y a veces la perdemos, amado, cuando viene un problema. Amén. Así que no se quede en la tormenta. Pase para el otro lado, como dijo el Señor. Pasemos al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque una vez que usted pasa al otro lado, hay otro propósito, hay otras cosas que Dios quiere sobre su vida. Amén. No me voy a extender más.
No se olvide que tiene a Jesús en su barca, en su vida. Y si hay una tormenta, no la despierte. Dios está esperando que usted actúe en esa tormenta, no Él. Se enojó cuando lo despertaron, le dijeron: Señor, mirá que perecemos, nos estamos ahogando. Ah, ¿dónde está vuestra fe?, le dijo el Señor. Gloria a Dios, amado. Que el Señor me lo bendiga grandemente. No se olvide que somos templo del Espíritu Santo y que el Señor está en nuestras vidas. ¿Dónde está vuestra fe? Tremendo. Vamos a hacer una oración de fe, gloria a Dios, y ya nos vamos a estar despidiendo para que el Señor esté obrando. Amén. Gloria a Dios. Incline su rostro. Ahí se me paró la música, pero ya lo vamos a solucionar. Acá tengo el mouse. Ahí. Incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Y usted que está allí, gloria a Dios, enfrente, no se olvide de compartir, gloria a Dios, el video. Compártalo para que otros lo puedan ver y puedan edificarse. En su rostro diga: Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por enseñarme, Señor. Gracias te doy por enseñarme, Señor, a que, Señor, lo que tengo en mi vida, lo que tengo en mi corazón, tengo que usarlo, Señor. Gracias te doy por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Aumenta mi fe, Padre Santo, Señor. Aumenta mi fe. Y ahora, Señor, te pedimos por los que no quieren, Señor, así los que no conocen a Jesús, que le diga esta oración, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados, los hechos voluntaria o involuntariamente, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo. Jehová mi pastor y nada me faltará. Así que, amado, amigo, pase para el otro lado. No se quede ahí en el medio de la tormenta. Jesús le ordenó que pase para el otro lado. Amado, amén. No se quede ahí. Así que la paz del Señor y que el Señor me lo bendiga grandemente. Los amo en el Señor de Jesús. Saludo a todos mis hermanos, amigos, a todos los que están así, gloria a Dios, que a veces no nos vemos, a veces no nos hablamos, todo eso, pero ya voy a empezar a ir a visitarlos nuevamente, ¿ves? Que el Señor me lo bendiga grandemente. Los amo en el Señor Jesús. Amén.